Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. Una hoja lejana que lleva y que trae el viento. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Arrancamos otro miércoles para compartir toda la información política y económica en Asteriscos por nuestra Ecomedios 1220. Hace minutos nomás terminó una reunión clave entre el presidente Alberto Fernández y su par de Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, una reunión cordial mantenida entre ambos mandatarios. Allí el presidente argentino le pidió a su par norteamericano que el Fondo Monetario Internacional continúe apoyando a la Argentina. Fue uno de los principales pedidos que hizo Alberto Fernández, quien le describió a Biden el tremendo impacto que está teniendo la sequía sobre el sector agropecuario argentino, una merma que se estima superior a los 20.000 millones de dólares este año va a sufrir la Argentina. Eso hará que por lo menos entre 8.000 y 9.000 millones de dólares de reservas no ingresen en este 2023, que se avecina muy duro. Ya hay datos que empiezan a explicar y a dar indicios de lo duro que será este año. La economía se empieza a desacelerar en un escenario donde la inflación todavía el gobierno no ha logrado contener, un costo de vida que se está disparando al 6-7% nuevamente para este marzo, que ya está terminando y que por supuesto echa por tierra con la proyección que había hecho el ministro de Economía, Sergio Massa, de un 60% de costo de vida para todo el 2023. Massa, por su parte, pasó la gorra también por Estados Unidos, logró un desembolso de 150 millones de dólares por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Massa también se reunió con la principal técnica del Fondo Monetario Internacional. Allí le exhibió los últimos datos que reflejan el impacto tremendo que está teniendo la sequía, una sequía que pegó en el peor momento en la Argentina y que va a provocar una fuerte caída en la cosecha de soja y también de otros commodities clave. Ya el daño, coinciden los productores agropecuarios y también los técnicos de las distintas bolsas de comercio, el daño ya está hecho. La cosecha no solo va a ser muy inferior en cuanto a calidad, sino también en cuanto a calidad. El rendimiento que va a tener la cosecha por hectárea en el campo argentino. Ya se sabe, si nos va mal con la cosecha, la Argentina pierde casi todas las oportunidades que suele tener. El país todavía no se ha industrializado a gran escala. Para el gasoducto que va a llevar gas desde Vaca Muerta a la provincia de Buenos Aires y después continuará, falta todavía. Se estima que hacia fines de julio estaría en funcionamiento. Y el litio, un tema que se trató hoy en la reunión entre Alberto Fernández y Biden, los minerales estratégicos, como los califica el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, el litio es una gran promesa, sobre todo en las provincias del norte argentino, pero una promesa que necesita inversiones y que todavía no ha tenido el rendimiento necesario. A Alberto Fernández le preguntaron también si se habló del tema el tema político, sobre todo la cuestión
electoral que tendrá la Argentina en este 2023 y algunos otros detalles sobre que explicó el propio presidente sobre el encuentro con Biden. Tenemos ahí un pequeño audio. No, todavía no hemos tomado ninguna decisión. Yo la verdad es que tengo todo mi empeño, todo mi esfuerzo puesto en la gestión de gobierno, que creo que es lo que la Argentina necesita de mí en este momento. Es un momento muy difícil para la Argentina por esa sequía de la que antes hablé. Y la verdad es que no estoy pensando en mi reelección. Sí estoy pensando en la victoria de nuestro espacio. Bueno, ahí estaba, no estoy pensando en mi reelección, sí en la victoria del Frente de Todos, decía el presidente Alberto Fernández. No dice todavía el presidente la frase que espera el kirchnerismo, ¿no? Que es: no me voy a presentar a la reelección, no voy a ir a las primarias. Bueno, es la frase que todo el kirchnerismo está esperando y bueno, Alberto Fernández se va a hacer desear todo lo posible porque sabe que si alguna cuota de poder le queda el día que pronuncie esa frase, esa pequeña cuota se va a evaporar. Bueno, el tema precios, inflación y hoy se conoció el dato de actividad económica por parte del INDEC. Todavía se está creciendo, pero cada vez menos. Creo que dio 2.9 en enero la actividad económica de repunte, pero mucho menos que en meses anteriores. Ya lo tengo en línea al economista Matías De Luca de la consultora LSG. Matías, José Calero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, José, ¿cómo andas? Bueno, estaba contando, entre otras cosas, lo que le dijo hoy Massa a un economista del Fondo Monetario, también lo que le explicó Alberto Fernández a Joe Biden sobre el tremendo impacto que está teniendo la sequía en la Argentina, y una sequía que está desacelerando la economía, pero todavía con muy alta inflación, ¿no? Sí, yo creo que todavía no tomamos dimensión de lo que está haciendo la sequía, el impacto que va a tener. Recién empezamos a ver las primeras consecuencias con estos primeros datos de actividad que empiezan a aparecer, pero estamos frente a una de las sequías más severas de las últimas décadas y eso se va a sentir mucho en la actividad económica. Básicamente, con las nuevas proyecciones de cosecha, nos perderíamos unos 15.000 millones de dólares por reservas. Eso es como decir que exportamos el 15% menos que el año pasado. Entonces, en una economía, digamos, sin regulaciones ni restricciones como el cepo, bueno, uno diría el tipo de cambio va a aumentar, ¿no? El dólar va a subir para hacer ese ajuste de menor oferta de dólares. El tema es que eso hoy en día en el mercado formal no sucede y el ajuste viene por el lado de las importaciones. Entonces se genera como un efecto de segunda vuelta, porque tengo menos dólares por exportaciones y tengo que ajustar las importaciones, y ajustar las importaciones implica que sectores como la industria no puedan producir al nivel que quisieran. Si la industria no produce al mismo nivel, todo lo que es los servicios de logística tienen una merma en su nivel de actividad. Entonces yo creo que la sequía va a ser bastante severo en lo que es la economía este año. Bueno, Alberto Fernández tuvo una reunión con inversores, con referentes de la banca en Nueva York antes de llegar a Washington, y la sensación que quedó, por lo menos en quienes están cubriendo esta gira y también en algunos hombres del gobierno, es que las inversiones están frenadas y van a estarlo hasta que se aclare el panorama político en la Argentina. ¿Tu impresión es la misma? Sí, no creo que la inversión sea algo que vaya a traccionar este año. En primer lugar tenemos la campaña electoral donde se define un nuevo presidente y también se define un nuevo plan económico. Entonces hasta que no haya certidumbre sobre eso, yo creo que la inversión, que es lo más volátil respecto del ciclo, va a estar muy afectada. Después también eso lo veníamos viendo tanto en lo que fue el año pasado. Digo, lo que es una inversión de
de poco riesgo suelen ser las inversiones a tasa fija. Toda la deuda en pesos que estuvo colocando el gobierno a tasas fijas, es decir, te asegura un rendimiento, el mercado no le prestaba a más de 3 meses, 4 meses con toda la furia. Entonces, el año pasado veníamos viendo que los inversores tienen un excedente que necesitan ubicarlo en algún lugar, porque con la inflación que hay se les derrite esa plata, y dicen, bueno, ok, te la presto a vos, pero no te la presto a más de 3 meses porque no sé lo que va a pasar. Entonces, en un horizonte tan corto como eso, mucho menos es hablar de inversión real como instalar una planta industrial. Bueno, el gobierno destacó el dato de menor desempleo, el último que difundió el INDEC, y está obviamente tratando de transmitir cierta expectativa favorable, no sé de acá a cuántos meses, pero es un poco la línea que se está bajando desde el Ministerio de Economía. ¿El hecho de que haya bajado el desempleo estaría reflejando algún indicio positivo o está más vinculado con que hay mucha gente que se está haciendo monotributista? Ese es un muy buen punto. Hay dos factores. Por eso arranco por esto último que mencionás. El año pasado hubo mucha creación neta de empleo en lo que es el segmento informal y el segmento monotributista. Ahora, en lo que es la EPH, que es el insumo de datos para lo que es los datos de empleo, ellos relevan todo. Entonces, dentro de esa tasa de desempleo hay gente informal como no tan informal como puede ser un monotributista, como también gente que está en relación de dependencia. Eso para que la gente lo tenga en claro, que no nos referimos solo a la gente que está contratada en blanco, sino a todos los que tienen un empleo. Entonces, el año pasado lo que vimos es la creación fuerte y neta de empleos vino por el segmento más bien informal o pseudo informal como puede ser un monotributo. Ahora, después, este impulso donde vimos el dato de desempleo sorprendió por lo bueno, ¿sí? Pero también vos mencionabas algo al principio cuando abrías la nota, que estabas hablando de que la economía estaba perdiendo impulso. Entonces, con una economía que empezó a caer en el último trimestre de 2022, es difícil esperar que este sendero decreciente del desempleo se mantenga, y mucho menos con una inflación galopante que no tiene perspectivas de bajar. Entonces va a haber un efecto donde la gente quizás necesite sumar algún nuevo ingreso en el hogar, y eso implique que alguien que hoy no está empleado o que digamos que está inactivo pase a buscar trabajo, y eso va a agregar presión en el mercado laboral. Bueno, hoy bajó algunos pesos el dólar blue. El secretario de Industria de Mendiguren se refirió a algo que creo que es central para el equipo económico. Dijo que están tratando de evitar por todos los medios que se produzca una devaluación. Obviamente la devaluación impactaría sobre los precios, pero está también muy vinculada al comercio exterior, que es prácticamente el único sector que todavía usa el dólar a 200 y pico de pesos, que es lo que el gobierno lo mantiene. ¿Te da la impresión, por todas las variables, como estamos ahora, fines de marzo, ya casi estamos sobre abril, de que el gobierno tendría margen para evitar una devaluación antes de las elecciones? Mira, partiendo desde lo que es esta nueva gestión, relativa nueva gestión encabezada por Sergio Massa, lo que intentó Massa desde que tomó el cargo es evitar que el dólar se siguiera atrasando. ¿Sí? Lo fue actualizando el dólar oficial a la par de la inflación. El tema es que no se terminó de corregir ese atraso cambiario, pero bueno, más o menos es como que daban la sensación de que querían poner las cosas medianamente en orden o evitar que se desordenen aún más. Entonces eso fue bien recibido. El problema es que lo que lo agarra en jaque este año es la sequía, que en volumen de divisas es muy, muy significativa. Entonces es difícil escapar de una devaluación cuando vos tenés 15.000 millones menos de ingresos. Ahora, ellos de momento están tratando de resistir esa devaluación por los efectos que traen
sobre todo a nivel pobreza y caída del poder adquisitivo. Pero el punto es, o devalúo o el costo lo pago por el nivel de actividad. Esto que te decía anteriormente, que este va a ser un año muy recesivo. Entonces, si no querés hacer el ajuste vía precio, como es decir, evitar una devaluación, lo que lo va a sufrir va a ser la actividad por decir, bueno, cierro el grifo, no salen dólares por importaciones, y eso se va a sentir en la actividad. Después, por otro lado, está la operación esto de tratar de mantener la brecha cambiaria a tono, que no se siga profundizando. Pero eso es tratar de mantenerlo transitoriamente hasta ver cómo se siguen acomodando las cosas respecto de vuelta a lo que va a ser un nuevo gobierno. Matías, gracias, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Ahí estaba el economista Matías de Luca de la consultora LSG en Asteriscos. Toda la información en un solo signo. Asteriscos con José Calero. Bueno, la gran noticia política de los últimos días fue el anuncio del expresidente Mauricio Macri, donde indicó que no va a competir, no va a ser candidato en estas elecciones. Provocó un fuerte revuelo, no solo en la oposición, sino también en el oficialismo. Queríamos tener un análisis a fondo de esto y por eso lo convocamos al analista político Roberto Starke. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás, José? Un gusto escucharte. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, es la noticia política de la última semana, ¿no? Lo de Macri. Sí, no me cabe duda. Lo de Macri causó una enorme, yo diría, conmoción, no solamente en el bando al cual pertenece Macri, que es el bando opositor, sino en el bando oficialista también. Es decir, el sector oficialista también causó impresión que Macri se bajara. No porque Macri se bajara como tal, porque había mucha gente que especulaba que no iba a ser candidato, sino que ¿por qué eligió hoy? ¿Por qué esta semana? ¿Por qué en este tiempo? ¿Por qué no esperó más hasta mayo? En fin, ese tipo de cosas que me parece que tienen mucho que ver con la actitud de Macri, que me parece, entre vos y yo, muy inteligente, ¿no? De parte de él, muy inteligente. Bien, y esa inteligencia, ¿qué variables contiene, Roberto? Mira, esa inteligencia contiene las siguientes variables. La primera variable que contiene es que él, sin duda, sabía que, como lo dijo Lita Carrió, que después podemos analizar aparte el tema, no le alcanzaba la nafta. ¿Qué quiere decir no le alcanzaba la nafta? Él tiene un techo muy bajo en términos de negatividad en su voto. ¿Qué quiere decir negatividad en su voto? La gente que vos le preguntás, ¿usted lo votaría? No lo votaría bajo ningún aspecto. Bueno, eso llega alrededor de 50, un poquito menos, un poquito más. Estoy hablando de encuestas que en realidad nosotros no estamos haciendo y por lo tanto no me estoy basando en encuestas de colegas. Pero más o menos el promedio es eso. Segunda variable que me parece que hay que analizar es la variable personal. Mauricio Macri debe haber analizado lo que significa no solamente encarar una campaña como la que tiene que encarar, sino al mismo tiempo, suponiendo que llegue al gobierno, lo que tenía que enfrentar en términos de desafíos. Y me parece que él sabe muy bien que su momento ya había pasado y que un nuevo desafío de ese tipo podía generarle a él problemas serios y yo diría, más que problemas serios, el disgusto de no poder dar con la tecla adecuada. Tercero, me parece que la actitud política, es decir, el hecho de decir, miren, yo dijo esto, quiero que surjan las nuevas generaciones, quiero que de alguna forma haya nuevas figuras, por supuesto me voy a mantener activo, quiero el cambio, quiero coraje para el cambio, donde está haciendo una serie de definiciones bastante concretas, pero me aparto.
Entonces me parece que en este sentido esto ha demostrado inteligencia en qué cuestión, básicamente, en el hecho de que sabe cuáles son sus límites, sabe cuáles son sus problemas, sabe cuáles son sus debilidades y sabe cuáles son sus fortalezas. Bueno, el anuncio ya ha provocado algunas repercusiones políticas. Hay un candidato alineado con Rodríguez Larreta que se ha bajado. Macri estaría insistiendo para que finalmente su primo Jorge Macri sea el precandidato del PRO en la ciudad de Buenos Aires, y además está tratando de influir, Roberto, en los postulantes de la provincia de Buenos Aires. Lo dijo bien claro Macri: me bajo de la candidatura pero no de la política, ¿no? Claro, a eso me refería, José, en el sentido de que él no abandona el escenario, sino que ocupa un nuevo lugar en el escenario. En este sentido, me parece inteligente, como había dicho antes, que ocupe ese lugar. Con respecto al candidato que se bajó de la ciudad de Buenos Aires, realmente, perdónenme, pero no significaba absolutamente nada. Emanuel Ferrario, más allá de que lo conozco y me parece una buena persona, no medía -5. La segunda cuestión es que muy probablemente Macri va a insistir y debe haber negociado algunos temas concretos sobre la capital federal. Él considera que la capital tiene que permanecer en manos del PRO, no se le puede dar a los radicales. ¿Por qué? Porque dice, una vez que lo demos a radicales no la recuperamos más. Y es el único territorio que tenemos, lo cual suena, en su lógica, muy bien, suena muy armónico. Y el tercer tema que me parece importante es que él quiere conservar su influencia, y para conservar su influencia quiere poner gente en las listas, en los vicegobernadores, en los gobernadores, en fin, él quiere tener mucha influencia en la conformación de estos nuevos gobiernos que van a acceder a partir de diciembre. Y te insisto, me parece que en ese sentido ha aprendido mucho. Este no es el Macri que nos gobernó del 2015 al 2019, cuyo gobierno ha sido verdaderamente frustrante, sino que es un Macri nuevo, es un Macri que ha comprendido de alguna forma, no sé quién le ha enseñado o si la misma experiencia le indica por qué camino conducirse, donde el tipo se maneja muy pragmáticamente. Bueno, dijo también que si en algún momento él percibe que hay un candidato o precandidato que representa el cambio, que representa las transformaciones, él se va a pronunciar. En esa lógica, ¿te da la impresión de que está más cerca de qué candidato? Porque me parece que no es Rodríguez Larreta, ¿no? Sí, bueno, él con Horacio Rodríguez Larreta tiene, yo diría, una vieja puja. ¿Qué quiere decir una vieja puja? Tiene un conflicto con Horacio Rodríguez Larreta. Y esto no es reciente, esto hace mucho tiempo. Hay que recordar que Horacio Rodríguez Larreta, en su momento, cuando estaba de mieles con el gobierno nacional, ¿te acordás? En la primera época de la pandemia, sin duda, lo primero que dijo fue: esta es mi gran oportunidad de jubilarlo a Mauricio Macri. Y me parece que eso a Mauricio Macri mucho no le gustó. En política, esos resentimientos subsisten. En política hay un principio que dice que la enemistad no hace el conflicto, sino el conflicto a la enemistad. Y me parece que me parece a mí que esto está vigente. Lo que quiero decir entonces es, mi sensación es que él tiene un corazoncito más cerca de Patricia Bullrich. Ahora bien, hay que aclarar, su racionalidad, y esto, cuidado, estoy conjeturando, José, porque esto no es que yo lo conversé con Mauricio Mojalá, y he conversado con Mauricio Macri, yo lo conversé con Mauricio Macri, pero me da la impresión de que él considera que racionalmente Horacio tiene más chances que Patricia de ganar la interna. Y entonces la impresión que tengo es que no va a tener un juicio definitivo sobre uno u otro. Se va a mantener relativamente distante, por supuesto siempre enfatizando el tema, como yo dije antes, del coraje, el cambio, la necesidad de no acordar con los sectores establecidos que han sumido a la Argentina en la decadencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, también tuvo impacto en el oficialismo, indudablemente, esta decisión
desde el kirchnerismo lo primero que dijeron fue, bueno, queremos que Alberto Fernández lo imite a Macri y también se baje de... Bueno, escuchamos hace un ratito el audio que acaba de hablar en Washington. Alberto Fernández dijo que no es un tema que esté tratando ahora, pero en ningún momento dijo me bajo de la posibilidad de ser reelecto, ¿no? Pero los muchachos K, si yo los asesorara, les diría despídanse de que Alberto Fernández pueda decir me voy a bajar. Alberto Fernández va a decir me voy a bajar en los últimos 5 minutos en donde la decisión sea inexorable. ¿Por qué? Primero porque no quiere convertirse en un presidente definitivamente, diría yo, más que débil, porque ya es un presidente débil, sino un presidente que es inservible. Y en segunda instancia, porque ahora que está en Washington, está casualmente sacándose la foto que él tanto esperó y tanto bregó al lado del presidente de Estados Unidos, que sin duda el apoyo que le da el presidente Biden es básicamente porque sabe que este presidente tiene que terminar su periodo. ¿Cuál es el objetivo básico de Estados Unidos? Que el gobierno argentino siga por lo menos mínimamente, cumpliendo con ciertas y determinadas pautas y llegue al 10 de diciembre. Esto significa que Alberto Fernández tiene que seguir en la posición que está, es decir, un poco casi, yo diría, un muñeco de trapo en algunos sentidos, pero en otros, en el ámbito internacional, se maneja relativamente bien, y Sergio Massa, que es el hombre clave para Estados Unidos en términos de lo que significa la ecuación de poder. Y el gran interrogante, Roberto, es Cristina Kirchner, ¿no? Una Cristina Kirchner que pasó de decir no voy a ser candidata a nada a señalar e insistir con que está proscripta, lo cual daría una luz de posibilidad de que finalmente se presente. ¿Cuál es tu impresión de cómo impacta esto a Cristina Kirchner? A mí me parece que Cristina Kirchner sabe muy bien que está entrando en la fase del cuarto menguante. Es una mujer inteligente, se puede decir muchas cosas de Cristina Kirchner, pero no le falta inteligencia, no le falta astucia y no le falta viveza para saber dónde está parada. Ella sabe que en estos momentos están pasando por un mal momento, y que ese mal momento implica, entre otras cosas, que no tiene ningún candidato apetecible y que le pueda a ella otorgar ciertas seguridades. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ella está en retirada. Cuando está en retirada, lo que ella necesita es consolidarse y blindarse en alguna posición. Su blindaje va a significar, una vez más, su candidatura a senadora en la provincia de Buenos Aires. No se va a presentar como candidata a presidente porque sabe muy bien que corre el serio riesgo de sufrir un traspié que puede llegar a ser definitivo. ¿Qué lectura haces de la resistencia que pone Axel Kicillof a pasar a una candidatura nacional a presidente e insistir con que quiere ir por la reelección en la provincia? José, esa ecuación es la más sencilla de todas. Axel Kicillof hace el calculito de Agapito. Si vos querés conocer a Agapito, dale un puestito. Él tiene un puestito y no quiere abandonarlo porque sabe que si lo abandona y sube un escalón, es decir, se presenta como candidato a presidente, pierde. En cambio, como candidato a gobernador, todavía tiene chance de ganar. Claro. Bueno, y con el bastión del conurbano bonaerense. Una final, Roberto. ¿Qué pasa con Daniel Scioli y Guado de Pedro en esta lógica? Me parece que Guado está esperando todavía una luz verde que no aparece, una luz amarilla ahí que le dice, mirá, vos podés llegar a ser candidato, pero no todavía, el pobre Guado todavía no entiende dónde está yo diría en un lugar muy nebuloso donde no encuentra la salida. En el caso de Daniel Scioli, él es básicamente un apostador, considera que se van a ir cayendo los muñecos a lo largo de este periodo, que él va a quedar uno de los únicos muñecos y que finalmente va a interpretar al peronismo histórico, al peronismo del sindicalismo tradicional, al peronismo de muchos gobernadores y finalmente, ¿por qué no?, al peronismo que puede llegar a interpretar Alberto Fernández. Alberto Fernández, si yo fuese Alberto Fernández, esto no, insisto, es otra conjetura, ¿no? Ustedes dirán, esto está lleno de conjeturas, y bueno, la política en ese sentido, cuando uno habla del futuro, siempre conjetura, pero lo que quiero decir es que me parece que Alberto Fernández le apostaría unas fichitas a Daniel Scioli
porque es la garantía de que él puede llegar a poner gente en sus listas y al mismo tiempo sobrevivir políticamente. Roberto, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo. Ahí estaba, muy interesante en todas las aristas, el oficialismo, pero también la oposición, el análisis de Roberto Starke sobre esta sorpresa. Se esperaba, pero mucho más adelante, lo decía Roberto también, finalmente Mauricio Macri anuncia que en esta no será candidato, sí que va a seguir tratando de influir en el PRO y en Juntos por el Cambio, pero no se va a presentar como candidato en las próximas elecciones. Todo el análisis político en asteriscos. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos, con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y todo lo que viene en la voz de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas noches, José. ¿Cómo estás? Bueno, la semana pasada hablaste con mucho detalle sobre este chat de inteligencia artificial que se hace cada vez más conocido y genera muchísima repercusión, impacto, porque claro, todo el mundo le quiere preguntar algo y ver qué es lo que responde este chat GPT, pero hoy hay una sorpresa que es lo que han planteado empresarios de primera línea a nivel mundial, ¿no?
Sí, la verdad es que lo veníamos contando desde hace varias ediciones de Asteriscos Radio. Lo que está pasando es que esta tecnología que hace algunos años ya se viene desarrollando fuertemente, incluso hubo pruebas y hubo muchas funcionalidades que estaban disponibles, pero quizás más para la gente de sistemas o del área técnica. Ahora de alguna forma se volvió tan masivo el acceso que esto está disparando montones de miedos y de preocupaciones muy grandes. Y a punto tal de que justamente como vos contabas, en estos días un grupo de más de 1000 CEOs y personas muy importantes en empresas muy grandes y académicos, gente de muchas universidades, estudiosos de la inteligencia artificial, están pidiendo literalmente en una carta que se frene durante 6 meses por lo menos el desarrollo y la puesta en línea de inteligencias artificiales, porque dicen que ni siquiera los que crean esos sistemas pueden entender o predecir realmente el comportamiento de estas inteligencias artificiales. Bueno, por supuesto, a este nivel el reclamo se hace escuchar y mucho. Hay gente de primerísima línea entre los que hacen el reclamo, pero también está preocupando al sector educativo, ¿no? Los maestros empiezan a preguntar si los chicos no empezarán a utilizar esta inteligencia artificial para resolver fácilmente las pruebas, los exámenes que les pidan, las investigaciones, ¿no? Sí, literalmente lo que sucede con la inteligencia artificial es que tiene la capacidad de poder generar cualquier tipo de texto en base a todo lo que nosotros generamos previamente en Internet. Y eso es algo que, bueno, que por momentos genera esta preocupación que en el ámbito educativo yo creo que ya no hay retorno, porque literalmente los docentes van a tener que aprender a buscar la forma de calificar y de que los alumnos demuestren sus conocimientos de otra manera, porque pedirles un trabajo práctico escrito ya es imposible. Hay supuestamente plataformas que permiten reconocer textos cuando son redactados por una inteligencia artificial, pero cuanto más avanzada es la inteligencia artificial, es muy poco posible poder distinguir en un texto muy largo si lo escribió una inteligencia artificial o una persona. Pero esto está yendo mucho más allá, porque lo que están diciendo en esta carta estas personas es que esto es un riesgo para la sociedad y la humanidad, y piden esos 6 meses porque lo que entienden estos expertos es que más allá de todos los peligros para el ámbito laboral, para el ámbito de reemplazar posiciones de trabajo, pero cuando lo conversábamos hace un par de semanas, la primera vez que hablábamos sobre este caso, yo reafirmaba, esto es muy en serio, no hay que tomárselo como si fuese algo, realmente es algo que va a preocupar y va a generar mucho ruido. Realmente esto va a poder reemplazar muchos puestos de trabajo y ya hay decenas de empresas de primer nivel que están utilizándolo para reemplazar a operadores en atención al cliente, por ejemplo. Este grupo de expertos lo que está pidiendo es que se ponga un freno urgente durante 6 meses para poder establecer límites, normas y asegurarse de cosas como que literalmente sacado de la carta que estuve leyendo, que las inteligencias artificiales sean leales a la humanidad, porque lo que se está diciendo es que el día de hoy son competitivas con la humanidad, o sea, tienen la capacidad de competir con nosotros en muchos aspectos. Bueno, eso está metiendo mucha preocupación. Uno de los aspectos que preocupan y mucho tiene que ver con las noticias falsas, y ya no tanto en lo que es esta inteligencia artificial, sino a nivel imágenes. En las últimas horas trascendieron imágenes, por ejemplo, del Papa Francisco, envuelto en lo que se llama un plumón, una especie de camperón blanco, y parecía real, ¿no? El Papa Francisco también aparecía dentro de un auto con zapatillas blancas, pero la gran pregunta que, obviamente todas imágenes falsas, pero la gran pregunta era tan creíble lo que se veía, incluso personas que la inteligencia artificial recrea en una foto y parecen reales y son personajes que no existen.
La gran pregunta y el gran riesgo es justamente que a través de imágenes armadas por inteligencia artificial se influya sobre la opinión pública a través de noticias falsas, ¿no? Sí, eso es una preocupación que, bueno, ya hace años se viene hablando todo el tiempo acerca de las fake news y de esto que vos decías, de los deepfakes, que es básicamente utilizar inteligencia artificial para literalmente poner el rostro de una persona en el cuerpo de otra, que es lo que se hacía ya hace 3, 4 años, lograr fotografías hiperrealistas, pero lo que pasa es que la inteligencia artificial permite que hagamos eso cualquiera. Antes tenía que hacerlo un experto. Hoy en día la inteligencia artificial, uno le pide, poneme una foto del Papa Francisco en skate sobre las columnas del Vaticano y te la va a generar, y con un poco más de maña se pueden conseguir cosas como tener, por ejemplo, imágenes en video en las cuales podemos tener a una persona, tener la voz de esa persona y que sea ultra realista, y que esa imagen o ese video, solamente siendo analizado por expertos, se pueda certificar que no es una imagen real. ¿Y por qué se podría determinar que es una imagen real o no? Porque las imágenes reales tienen fallas. Las imágenes reales que está captando la realidad tienen una cantidad de informaciones que a veces fallan, y la imagen que genera la inteligencia artificial tiene ciertas características que la hacen perfecta en algunos aspectos, en el aspecto matemático. Es súper complejo esto, pero lo que estamos hablando es que ya vamos a tener videos en los cuales uno va a poder poner a cualquier persona a que hable, a que haga lo que uno quiera, y no se va a saber si esa persona es o no es. Y justamente con redes sociales, la velocidad de transmisión de la información, los deepfakes que se vienen a cortísimo plazo van a ser enormes. Ya no estamos hablando de deepfakes de fotografía, photoshopeadas, no, literalmente podemos reconstruir a cualquier persona en cualquier situación con su propio tono de voz. Se está utilizando incluso para reemplazar actores eso. Es algo que viene muy fuerte y que por eso está generando todo este terror y preocupación, que bueno, hay que ver hasta qué punto realmente va a ser así. Pero lo que sí tenemos que tener en claro es que a muy corto plazo no vamos a poder creer en ninguna imagen, video que veamos, porque podemos ver algo que sea ultra realista y que sin embargo haya sido fabricado por una inteligencia artificial. Interesante y desafiante este mundo que viene, y de la mano de Rodrigo Barber. Rodri, gracias. Muchas gracias. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Bueno, y el día a día preocupante para mucha gente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno no puede controlar los precios? ¿Qué está pasando también con la economía real? Los datos que se conocieron hoy del INDEC están mostrando que se desacelera la actividad económica. Queríamos conversarlo ahora con Agustín Echevarne, economista, a quien tengo en línea. Agustín, José Calero, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Antes de entrar en ese tema, me encantaría, si me permitís, dar mi opinión sobre lo que está pasando con la inteligencia artificial. Bueno, cómo no, adelante. Dale, porque yo vengo dando charlas sobre ese tema desde hace 18 años, que vengo alertando a los argentinos que hay que tomarse en serio la aceleración del avance tecnológico. Y lamentablemente no me dieron mucha pelota. Ahora ya no es hablar del futuro, ahora es hablar del presente. Sí. El GPT Chat irrumpió directamente en todas las aulas del mundo, a nivel primario, secundario y universitario. Y yo lo estoy usando todos los días. Es impresionante la capacidad que tiene, con un montón de errores, con un montón de problemas, pero ya no es el futuro, es el presente. Y si comprendemos el tema, que este tipo de tecnología duplica su capacidad cada 6 meses, ya hoy, cuando está en el aula, lo que va a pasar en los próximos 2-3 años va a ser
realmente impresionante, impactante. Es cierto que va a reemplazar una enorme cantidad de los trabajos que hacen los seres humanos hoy en día, o sea, todo lo que es trabajo aburrido y repetitivo lo van a hacer las máquinas. Hoy, por ejemplo, voy a dar una tablilla de Excel y me la armó el GPT-Chat, le pedí que me la haga con códigos en macros, en Visual Basic, y te escribe los códigos. Entonces aplicás el código y te aparece la planilla hecha. Lo que antes me llevaba horas, ahora me lleva minutos, lo que antes me llevaba días, ahora me lleva horas. Entonces, digamos, el potencial que tiene es fenomenal. Para que la gente comprenda lo que está pasando, en el mundo antes jugábamos al fútbol y ahora jugamos al polo, inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate que Messi, con todo lo que sabe él de fútbol, si lo hace jugar al polo, está en el horno. No puede jugar al polo, tiene que usar un caballo, aprender a andarlo y empezar a jugar con eso. Bueno, es lo mismo que está pasando. Hoy vos no vas a poder entrar al mundo laboral sin empezar a utilizar la inteligencia artificial. Entonces es ridículo sacarla del aula, tenés que tenerla en el aula. Es ridículo, hay que entender, pues yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que hay que eliminar la currícula oficial, dar enorme libertad a los maestros para que ensayen, a los directores de escuelas para que creen currículas nuevas, que la currícula oficial siga estando como guía de hacia dónde tenés que apuntar, pero que claramente empiecen a buscar cosas nuevas, porque el mundo que ya empezó, o sea que ya no es el futuro, es el presente, requiere otro tipo de habilidades diferentes de lo que pasaba antes. O sea, ahora necesitas desarrollar todo tipo de inteligencia, sobre todo las que son más difícilmente replicables por la inteligencia artificial. Por ejemplo, la imaginación, la inteligencia emocional, la capacidad de investigación, la capacidad creativa, la empatía, el trabajo en equipo. Hay un montón de cosas que se tienen que desarrollar y que hoy no están muy metidas en la currícula oficial. Las inteligencias múltiples, me refiero, incluso la inteligencia espiritual, el saber hacer yoga, mirar hacia adentro, para restablecer el equilibrio frente a un mundo que va a cambiar tan rápido. El impacto que va a tener sobre nosotros es inmenso. Va a tener un impacto fenomenal en la economía porque vamos a ser una economía de superabundancia. La superabundancia genera un montón de temas que la gente no se va dando cuenta, yo vengo diciendo a los economistas hace rato. Seguimos hablando, por ejemplo, del PBI, pero el aparato que tengo en la mano, que es un celular, destruye el PBI a un ritmo asombroso. ¿Y eso es malo? No, eso es bueno. ¿Qué es lo que está haciendo el PBI? Que calcula la cantidad de bienes y servicios que compramos y vendemos durante un año en un país, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si ese bien y ese servicio tiene precio cero porque te lo regalan por internet, eso vale cero. Entonces se destruyó el PBI. Si tenemos miles y miles y miles de películas, de videos, de música, de cosas creativas, de aparatos, simplemente el teléfono más una aplicación se transforma en un aparato diferente. Pues ahora es un aparato que te sirve para filmar, para grabar, para mirar un caño, si está perdiendo en tu casa, cantidad de cosas para mejorar la salud de la gente. Eso va a ser a un ritmo inmenso. Entonces, si crece el PBI un 1%, pero en realidad estás destruyendo el PBI, la medición del PBI, no estás midiendo la riqueza. La riqueza se está multiplicando a un ritmo asombroso, porque la riqueza es todo lo que nosotros hacemos todos los días, lo que disfrutamos usando el teléfono, lo que podemos aprender, el acceso a la educación. La educación en el teléfono hoy puedes aprender cualquier cosa que se te ocurra. Bueno, habrá que ver si por ahí el gobierno usa el chat de inteligencia artificial para bajar los precios, ¿no, Agustín? Mirá, lo que vamos a usar es el chat de GPT-Chat. Por ejemplo, yo me puse el otro día con el GPT-Chat y le pedí que me haga un acuerdo entre OpenAI, que son los dueños de GPT-Chat, es una ONG que es dueña de GPT. Le dije, mirá la misión que tiene OpenAI, mirá la misión de libertad y progreso, y quiero hacer una colaboración entre GPT-Chat y OpenAI para que Argentina utilice la inteligencia artificial para cambiar toda la gestión gubernamental. Y me la redactó en un instante y ya tengo el acuerdo. Ahora me faltaría lo difícil que es que me lo firme OpenAI. Sí. Pero la realidad es que ese tipo de acuerdos van a venir. Una vez que utilicemos el acuerdo con la inteligencia artificial, a mí no se me ocurre, les pregunto a los oyentes, ¿qué se les ocurre que pueda hacer un empleado público que no lo pueda hacer la inteligencia artificial? Y tenemos 4 millones de empleados públicos.
Esos empleados públicos van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, muy rápidamente. Entonces tenemos que empezar a generar sistemas de traspaso de esa gente al sector privado, multiplicando las posibilidades que tengan las empresas para tomarlos, creando empresas nuevas, o sea, creando las posibilidades para que surjan empresas nuevas, eliminando impuestos, desregulando, haciendo lo contrario que hace el gobierno hoy, que por ejemplo te pone impuestos a las computadoras. En ese mundo que decíamos que pasás de jugar al fútbol a jugar al polo, que ahora tenés que jugar con un caballo, y el caballo son las computadoras y los teléfonos y la inteligencia artificial, el gobierno te pone el impuesto al caballo. O sea que la gente no puede competir, tenés que salir a competir con una mochila cada vez más grande contra el resto del mundo. ¿Qué va a pasar? Los países se van a dividir en dos. Los que pretenden frenar este avance tecnológico descomunal y los que se suben al cambio. Los que pretendan frenar el avance van a tener alto desempleo y alta pobreza. El resto va a ir a un mundo de superabundancia. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío, que la gente abra la cabeza, que abramos la economía, que permitamos ingresar la máxima tecnología lo más rápido posible, porque si estás en la frontera del conocimiento y tenés la máxima tecnología, esos países son los que no tienen desempleo. Bueno, te convoco, hoy ya me quedé sin tiempo, al final te quería preguntar varias cosas en materia económica, pero me interesó mucho gran parte de lo que dijiste, Agustín, así que te vamos a convocar en un futuro programa para dedicarle más tiempo y analizar a fondo esta cuestión y vincularla sobre todo con la educación. Te mando un fuerte abrazo. Dale, un fuerte abrazo, gracias. Ahí estaba Agustín Echevarne, muy interesante lo que sostuvo sobre cómo esta inteligencia artificial va a cambiar el mundo de todos. Estamos llegando al cierre, no lo vamos a presentar al amigo Juan Andrés Paulenco hoy, así tenemos más tiempo. ¿Cómo estás, querido Juan? Muy buenas noches, José, para vos y toda la audiencia. Bueno, en materia de paritarias hay novedades casi todos los días. Muchas están por encima de lo que pretende el ministro Massa, pero se están cerrando acuerdos paritarios, Juan. Sí, en este caso vamos a hablar de las queridas trabajadoras en casa de familia, que lograron el 27% escalonado, 14% en abril, 7% en mayo, 6% en junio. Hasta ahora vendrían ganando 611 pesos la hora. Estamos hablando personal con retiro, que en este caso duerman, y sin retiro, solamente que vengan a trabajar en tu casa, por ahora habría que pagarle 659 pesos. Esto sería la liquidación de marzo. Ya para abril, cargarle el 14%. Bueno, hay un dato que interesa y mucho a la gente. Y hoy más temprano en el programa hablábamos de Mauricio Macri, esta decisión de bajarse, pero él intenta influir y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no, Juan? Sí, primero logró en la ciudad autónoma de Buenos Aires que Jorge Macri sea el candidato oficial del PRO. Ya se bajó Ferrario, camino a eso está Soledad Acuña y Quirós. Ahora en la provincia de Buenos Aires el candidato sería Diego Santilli, claro, Cristian Ritondo no quiere saber nada, Iguacel menos, Grindetti. Él sugiere eso y también sugirió a todos los intendentes donde los municipios sean del PRO que no haya interna. En cambio dio bandera verde, por ejemplo en La Matanza, que está el peronismo, cualquiera puede ser candidato con apoyo. Bueno, La Matanza un distrito clave, por supuesto, y también está operando Axel Kicillof en esto, ¿no? Sí, Axel Kicillof nominó una tarea muy importante a Carlos Bianco y Federico Tea, hombres de máxima confianza que caminen las 8 sesiones electorales porque él necesita sumar nuevos legisladores, tanto en diputados como en senadores propios. ¿Qué significa? Va a acordar, por supuesto, con la Cámpora, va a acordar con los intendentes, pero él por lo menos necesita un legislador propio en cada una de las 8 sesiones electorales. Bueno, ¿y qué está haciendo el radicalismo? ¿Cómo se están moviendo los intendentes, Juan? Un día apareció Facundo Manes, recibió el apoyo de 27 intendentes radicales, pero entre ellos, por ejemplo, me llamó la atención que está el presidente del Foro de Intendentes Radicales, estoy hablando de Miguel Fernández, pero apareció
Maximiliano Abad y Erika Revilla, presidente y vice de la UCR bonaerense. Y aquí está el tema. Abad está coqueteando con Morales, pero también vino a sacarse la foto con Manis, un Manis que va a dar pelea dentro del radicalismo y también está charlando con Daniel Scioli, está charlando, por ejemplo, con Schiaretti en Córdoba. A ver, Manis por ahora va a demostrar de que tiene autonomía propia. ¿El radicalismo se lo permitirá? Tengo mis dudas. Bueno, la elección en la provincia de Buenos Aires decisiva como siempre. Habrá que ver qué pasa si, como a esta altura del partido se espera, la oposición gana la presidencial, y falta mucho todavía, por supuesto, pero Kicillof logra una reelección en la provincia. Se habla también de que Cristina Kirchner buscaría la reelección como senadora, ¿no? Habrá que ver cómo convive un gobierno de Juntos por el Cambio y una oposición va a ser difícil, kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, que es como un país aparte. Querido Juan, gracias como siempre por toda la información. Nos reencontramos la semana próxima. Bueno, abrazo, buena semana para todos. Bien, y el cierre, las últimas novedades que nos pasa Roberto Blanco. El gobierno porteño oficializó la quita de los planes sociales a casi 1.500 familias por no mandar a sus hijos a la escuela. Y en materia de deportes, bueno, Boca Juniors se quedó sin técnico, ya está en tratativas con el Tata Martino, busca cerrar la contratación para este fin de semana. Atención, porque se viene la Copa Libertadores también para Boca, un torneo que siempre quiere ganar. Así que aceleran las tratativas para que el Tata Martino sea el nuevo técnico de Boca. Bien, gracias por haber estado allí del otro lado. Nos reencontramos como siempre el próximo miércoles desde las 20 en nuestra Ecomedios 1220 con asteriscos, información clave a mitad de semana. Chau.